Ya que estamos hablando, ¿verdad? Estamos en este momento de oración, orando al Señor, pidiendo, ¿verdad? Por diferentes cosas. Quiero que vayamos a la Biblia. Quiero que vamos a estudiar un pequeño tema, que si bien es una pequeña, es un pasaje, son dos pasajes muy chiquitos, ¿verdad? Eh, pero tienen un mensaje, tienen una verdad tan tremenda y poderosa que el Señor nos comparte en este momento. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses. Espérenme, solo voy a acomodar aquí la pantalla para no confundirme. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 16 y 17, hermano. Aquí, ahí lo tengo. Versículos 16 y 17. Son dos versículos muy pequeños, ¿verdad? Porque no disponemos de mucho tiempo hoy, pero sí que hablan una gran verdad y nos hacen también reflexionar al respecto de qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos viviendo una vida de oración. Entonces, cito la palabra del Señor así, Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 y 17, dice, estén siempre gozosos, orad sin cesar. Eso, si lo busca, creo que a todos lo tienen. Bueno, orar sin cesar es el mensaje principal en esta expresión, ¿verdad? A lo cual yo le he llamado el gozo en la oración constante. Vivir una vida de oración continua, de todos los días, de cada momento, ha producido en nosotros y produce en cada creyente, porque este mensaje es para los creyentes. Este mensaje está más dirigido para los que ya somos redimidos, los que ya hemos pasado por este proceso de aceptar a Cristo y empezar a caminar con Dios. Pero para entender el gozo del que está hablando aquí en el versículo 16, primero vamos a definir y comprender el concepto de qué es orar, primeramente. La oración, bueno, no le vamos a hacer un concepto complicado y difícil. La oración no es más que conversar con Dios, es una conversación, es cuando hablamos con Dios, es cuando llegamos a Él y podemos vaciarnos con Él y podemos tenerlo a Él cerca y Él nos habla a nosotros también. Entonces, vamos a dejarlo en esa definición. Es una conversación, es hablar con Dios, pero es una conversación de dos vías. Es crear de una manera tangible la fomentación de la relación con Dios. El Señor, a través del sacrificio en la cruz, ustedes recuerdan la parte, ¿verdad? Hace varios domingos cuando hablábamos la parte en Semana Santa, cuando el velo fue rasgado, cómo Dios se proporcionó al hombre para acercar al hombre a Él y poder tener una relación personal. Entonces, a través de la oración se convierte también en un medio de estar cerca en su presencia. Dios dice que Dios, su Espíritu, entra en nosotros a morar, pero al nosotros orar, hermanos, estamos conversando a través de ese Dios, a través de nuestra vida espiritual. Entonces, es el vínculo entre su amor y el hecho de que cada discípulo de Él debe amarle. Y para amar a alguien también debo comunicarme. No puedo decir que amo a Dios si no me estoy comunicando con Él. Entonces definimos que la oración es eso, es simplemente estoy conversando con el Señor. Y utilizo el término simple no porque sea algo menos, sino porque realmente no es algo difícil, no es algo complicado. Entonces, también debemos, y para amar a alguien también debemos comunicarnos. En sí podemos decir que la comunicación con Dios es bilateral, ¿verdad? Para que cerremos el concepto, es bilateral, es de dos vías. También el Señor se comunica por medio de la oración. Solo hay que saber escuchar. Realmente cuando estamos orando, si bien es cierto, estamos orando, cerramos los ojos, nos ponemos en una posición en una postura de respeto, ¿verdad? Y cerramos nuestros ojos y nos conectamos en nuestra mente con el Señor y estamos orando, pero muchas veces hay quienes simplemente oran y repiten y repiten y repiten y repiten, pero también hay que hacerlo de una manera pausada, hay que tratar de escuchar también la voz de Dios. El Señor también, a través de la Biblia, ya vamos a ver en algunos ejemplos de la Biblia donde el Señor nos muestra que Él se comunica también con nosotros a través de la oración. Entonces,
para crear esa relación con Dios a través de la oración, y como lo declara el versículo 17, ¿verdad? Orar sin cesar. Realmente nosotros debemos de estar en la posición de orar en todo el transcurso de nuestro día, en todo el transcurso del día. Desde la mañana que nos levantamos, la primera cosa que deberíamos de hacer es buscar al Señor. Desde el momento que cualquier situación que ocurra en nuestra vida, por ejemplo, todas las situaciones de las cuales se han mencionado en este día, muchos hermanos oraron, ¿verdad? Y muchos hemos mencionado situaciones y distintas cosas por las cuales podemos dar gracias y también por las cuales nos preocupa y queremos que el Señor, y le pedimos al Señor que tenga el control, aun cuando no es que estamos dudando, sino que simple y sencillamente el Señor le agrada que tengamos esa actitud. No es más que una manifestación de adoración hacia nuestro Señor. Estamos adorando cuando estamos orando también. El Señor Todopoderoso logra así un vínculo, logramos así un vínculo de dependencia. Pero este vínculo de dependencia, escuche bien la palabra, no es en un modo negativo o de flaqueza. No es esa dependencia la cual me pone a mí en una posición completamente de debilidad. Realmente el Señor dice, como lo dice en el versículo 16, estén siempre gozosos. El solo hecho de saber que el Señor me está escuchando, el solo hecho de saber que yo puedo ir a su presencia, puedo acercarme a Él y tener ese contacto con Él, eso ya produce un gozo en nosotros porque sabemos que de alguna manera el Señor va a intervenir en las diferentes situaciones que pueden estar ofuscando nuestro corazón. El hecho de saber que Dios, a través de este medio, Él se deja escuchar y me escucha igualmente, todo ser humano psicológicamente hablando, ¿verdad? Psicológicamente hablando, tiene la necesidad de ser escuchado. Mas no siempre es evidente por el lado humano. No es una parte, esto es una parte esencial de la comunicación. Psicológicamente hablando, todo ser humano tiene la necesidad de hacerse escuchar por alguien más. Todos queremos tener ese momento de intimidad donde podemos hablar con alguien y poder decirle a alguien lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero lamentablemente del lado humano, muchas veces hacer esto sí nos pone en una posición de vulnerables, donde muchas veces podemos ser hasta víctimas de chisme y de muchas cosas. Porque los humanos somos imperfectos. Pero el hecho, lo que declara el versículo 16, estén siempre gozosos y orad sin cesar, dice el 17, es aquello que sabiendo que yo puedo vaciarme con el Señor Señor yo ni siquiera necesito decirlo, el Señor ya lo sabe, ¿verdad? El Señor vive en mí, el Señor está en mí. Yo no necesito realmente decírselo, pero cuando yo se lo digo, el Señor es como es aquel buen papá que viene y nos abraza y nos echa el brazo por encima y sentimos su abrazo en el momento de la oración. Es el momento que podemos realmente sentirnos conectados con Él. Y como yo lo decía hace un instante, ¿verdad? Decía, pero también sepamos escuchar, porque muchas veces Dios nos quiere hablar a través de su palabra, incluso muchas veces podría ser hasta a través de una voz audible, pero realmente a veces solo estamos, Padre, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, resuélveme aquello, y no dejamos realmente que el Señor se comunique a través de la oración con nosotros también, meditando, como dice, meditando en su palabra, como lo dice la Biblia también. El meditar no es solamente que nos paremos, nos arrodillemos y empecemos a repetir y a repetir y a repetir todo lo que queremos y necesitamos. Dios realmente quiere que estemos en esa conexión de dependencia. Dios quiere que estemos dependiendo de Él. Pero como les aclaro, no es una dependencia negativa. No es algo que nos pone en un plano realmente de derrota. Es todo lo contrario. Tenemos al Dios Todopoderoso que está atento escuchando mis oraciones para saber qué es lo que necesito. Mas no siempre Dios va a responder automáticamente mis oraciones. Ya vamos a ir a eso. No obstante, debemos reflexionar el por qué no estamos realmente en una constante vida de oración. No importando cualquiera que sea la situación en la que estamos afrontando, sea abundancia o escasez, sea enfermedad o sea salud, no importa en la situación que estemos, la pregunta es ¿por qué? Porque cuando estamos en abundancia, obviamente no nos acordamos de Dios.
cuando estamos en necesidad. Incluso hay personas que estando en necesidad, a la última persona que van a recurrir es a Dios. Primero vamos a buscar al amigo, vamos a buscar al vecino, vamos a buscar al pastor, vamos a buscar a este, vamos a buscar al otro, pero nos olvidamos que tenemos a ese Dios que está atento a lo que nos está pasando. El Señor siempre está ahí dispuesto a escuchar. Esta es una realidad que la Biblia nos lo enseña. Quiero que vayan conmigo al Salmo 116, el versículo 2. Salmo 116, versículo 2. El Señor mismo me lo está declarando aquí, me lo dice así, lo cito la palabra del Señor, dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Todos los días, todas las horas, todo en el momento que puedo. Orar no es precisamente, hermanos, que nos pongamos de rodillas en una actitud correcta de adoración, que sería lo más conveniente, pero en la mente podemos andar conectados todo el día con nuestro Señor. Podemos, mientras conducimos nuestro auto, no voy a cerrar los ojos cuando voy conduciendo el auto, obviamente, pero sí puedo estar en mi mente conectado con el Señor. El Señor conoce en lo que ando. Puede ser que me dirijo a mi trabajo, puede ser que me dirijo a mis estudios, puede ser que me dirijo a una cita de empleo o a alguna entrevista de negocios, y a través, y voy conduciendo, y mi mente está conectada con Él. Y estoy diciendo, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, úsame. Sobre todo si estamos hablando de un encuentro para compartir el Evangelio también. Entonces, en definitiva, el versículo 16, cuando especifica, dice, estén siempre gozosos, es un gozo realmente que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, está ahí siempre dispuesto a escuchar. Lo quedó escrito en el Salmo. No importando lo que lleve, perdón, no importando lo que conlleve, atento a mi clamor, y muchas veces, aún si yo no estoy en una postura de clamor, y que cualquiera que sea la necesidad, Él ya lo sabe, pero Él esperará nuestras oraciones para que no se nos olvide que no estamos por nuestros propios medios, sino más bien es Él el que nos apoya en todo. Entonces, esa dependencia no es porque Dios no sepa lo que está pasando con nosotros, no es porque Dios no sabe lo que nos está ocurriendo o porque Él no nos quiere responder, es simplemente porque eso nos mete en nuestro lugar y nos hace estar conscientes y muy realizados en nuestra mente y reflexionar al respecto, que nosotros dependemos totalmente de su voluntad y la debemos respetar también. En Proverbios capítulo 15, en el versículo 29, hermanos, si lo quieren buscar, dice así, mientras lo buscan lo voy a citar: Jehová está lejos de los impíos. Eso está más que claro. Pero dice la segunda parte, pero Él oye la oración de los justos. ¿Los justos quiénes son? Los justos somos nosotros, hermanos. Esto hace una clara y directa referencia a la justificación que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz y resurrección, ¿verdad? Esto es lo que nos hace a nosotros, a los que hemos depositado nuestra fe en el Hijo de Dios, nos ha puesto en ese marco que lo especifica Proverbios 15:29. Nosotros, como justos que somos, sabemos que el Señor nos está oyendo y la Biblia nos lo sigue afirmando. Entonces, podemos ver aquí también la necesidad imperativa de una vida de oración con la plena conciencia de que el Señor está escuchando. Pero de igual forma debemos ser conscientes que hay una razón la cual impide e interrumpe, escuchen bien, una vida de oración constante, ¿verdad? Hay una que nos interrumpe la vida de oración constante. Asimismo, del gozo que te ofrece el Señor, lo que ya habíamos leído en Primera de Tesalonicenses. Y esto no es más que una vida poco consagrada a Él. O, dicho de otra manera, mis pecados. O, lo digamos igual, la falta de santidad en nuestras vidas. Como hijos del Señor que somos, ¿verdad? Si bien es cierto, ya somos justos porque el Señor nos escogió y el Señor nos justificó,
Más sin embargo, seguimos en la carne y seguimos teniendo pecados. Y muchas veces nuestras mentes andan más concentrados en nuestra vida de negocio, en nuestra vida de trabajo, en todas las cosas que hay en el día a día, que no, tal vez no necesariamente son situaciones pecaminosas, pero tampoco son situaciones que nos llevan al Señor. Entonces, el pecado es la primera razón que hace que interfiera mi vida de oración, que no esté conectada directamente con el Señor. Ese orar sin cesar que nos dice allí en Primera de Tesalonicenses 5:17, muchas veces será interrumpido porque estamos más concentrados en otras cosas que no son necesariamente lo que nos mantiene en los caminos del Señor, digámoslo de esa manera. Entonces, esta vida de oración, ¿verdad? Dios la hace disponible para todo ser humano a través de su sacrificio en la cruz. El haber pagado por nuestros pecados, el Señor nos da esa libertad de poder tener esa relación con Él y poder estar nosotros con toda confianza, sabiendo que Él nos escucha todo el tiempo, como ya lo leímos en la palabra del Señor. Entonces, nosotros podemos estar gozosos, tranquilos, sabiendo que el Señor nos está respondiendo. Pero, ¿qué pasa? No voy a entrar al tema de por qué Dios no responde por falta de tiempo, pero sí lo que les quiero enfocar, no quiero que nos enfoquemos, es que muchas veces nosotros no buscamos o no recurrimos al medio de la oración porque simple y sencillamente nuestras mentes están más ocupadas en otras cosas. Tal vez no necesariamente en cosas pecaminosas, pero el pecado es lo que más nos va a alejar de ahí. ¿Por qué? Porque realmente el pecado, nuestra naturaleza de pecado, le es muy difícil relacionarse con ese Dios santo, todopoderoso, el cual el pecado bajo ninguna razón puede estar cerca de él. De ahí la necesidad de la justificación en el sacrificio de la cruz, y por eso el Señor, Él hizo el trabajo por nosotros, nos da esa justificación para que nosotros podamos realmente ser capaces de orar y el Señor escuchar. Porque de lo contrario, hermanos, simple y sencillamente nuestra naturaleza pecaminosa no permitiría, oraríamos, pero sería en vano. Realmente no, esas oraciones no pasarían del techo, como dicen aquí. Entonces, la verdadera razón por la cual nosotros debemos de ser conscientes de que debemos vivir constante oración todo el tiempo, nuestras mentes conectadas a esa fuente que es nuestro Señor Jesucristo. A través de la oración, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce todo, pero de igual manera nosotros debemos de buscarlo a Él, porque es ahí donde tendremos la oportunidad de que el Señor nos hable. Ahora, en nuestra vida de oración, ya para ir terminando, en nuestra vida de oración hay 5 factores, o 5 características que nosotros debemos también tener muy en cuenta. Y vamos a ver 5 ejemplos de la Biblia que simple y sencillamente, para no hablar mucho, la Biblia nos ejemplifica, ¿verdad? De cómo debe ser nuestras oraciones. Entonces, el número 1 yo marqué aquí, hay que orar para bendecir. Hay que orar para bendecir. Si van conmigo a Hechos, al libro de los Hechos, en el capítulo 28, es el último capítulo del libro de los Hechos, en el versículo 8, hay un bonito pasaje que se lo voy a citar de esta manera. Dice así: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso manos y le sanó. Y realmente es una bendición el que este hermano haya recibido la sanación por parte del apóstol Pablo en el momento que oró por él. Más sin embargo, la bendición no viene de Pablo, la bendición viene del Señor. La bendición viene del Señor a través del ministerio de Pablo, de haber orado y haber impuesto las manos y haber orado por este hermano. Entonces, esto realmente nosotros somos de bendición a otros cuando estamos orando los unos por los otros. Es tan importante como esta reunión que hemos tenido de oración, donde cada uno de nosotros ha podido orar y ha podido por la necesidad de los demás. Ni siquiera estamos orando por las necesidades propias, sino que la de los unos y los otros. Es una gran bendición saber que Dios está escuchando y que mismo entre nosotros como hermanos estamos preocupados los unos y los otros. La segunda característica es orar por peticiones específicas. Un ejemplo también de la Biblia, Filemón.
Filemón capítulo 1, versículo 22. Es un pequeño libro ahí del Nuevo Testamento. Filemón capítulo 1, versículo 22 dice así, se lo cito así, hermano. Prepararme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, los que ya han leído la cartita de Filemón saben que Pablo deseaba regresar a este lugar. Pablo le escribe a Filemón, había después toda una situación, pero no vamos a hablar nada de eso, ¿verdad? Pero Pablo también a la vez le está pidiendo las oraciones para que él pueda salir de la cárcel y llegar donde ellos, porque estos hermanos estaban orando profundamente ya por mucho tiempo, pidiendo por la liberación de Pablo. Entonces, las peticiones específicas de Pablo era, oren porque yo pueda salir de esta prisión. Entonces, cuando nosotros compartimos nuestras necesidades, hermanos, yo sé que a veces nos da pena, a veces es incómodo decirle a los otros hermanos, oren por mí porque tengo tal X o Y necesidad. Pero realmente, hermano, es correcto que oremos los unos por... La Biblia nos da, en el Nuevo Testamento, yo solamente puse ese versículo, pero nos da muchísimos ejemplos de la oración, ¿verdad? Por peticiones específicas. Es muy importante que esto que hacemos no es una especie de ritual, simplemente somos los hijos del Rey, somos los hijos del Dios viviente hablando con Él, pidiéndole y rogándole. Entonces, la otra característica es orar por intercesión. La oración por intercesión, hay otro ejemplo ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 18, dice así, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Estamos siempre orando, y estamos orando, dice, por todos los santos, por todos los justos, estamos todos orando siempre los unos por los otros. Sé que hay hermanos que incluso llevan una libretita de oración, donde tienen los nombres y las necesidades y las peticiones de oración de cada uno. Sí, a veces yo mismo a veces yo decía, wow, ¿por qué lleva eso así? Pero es que es importante. La Biblia realmente nos llama a tener ese tipo de vida de oración. Por eso nos dice el Señor, orar sin cesar todo el tiempo. ¿Pero qué voy a estar orando? ¿Voy a orar solo para estarle pidiendo al Señor, Señor, quiero esto, Señor, quiero aquello? No, voy a orar para pedirle por mis hermanos también. Voy a orar por pedirle por todos esos hermanos, por los misioneros, por los que andan en el campo, por los que andan evangelizando, por los pastores, por los ministros, por todas las iglesias. Orar por todos los santos, dice la palabra del Señor. La otra característica es una oración en acción de gracias. En acción de gracias. ¿Que oramos para hacer acción de gracias? Claro que sí. Hay otro ejemplo en la Biblia, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Otro versículo pequeñito, cortito, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Qué quiere decir esto? La palabra en sí, acción de gracia, lleva un verbo que es acción. Tengo que hacer algo. Lo primero que voy a hacer cuando estoy agradecido con Dios es darle gracias a Él. Orar, doblar mis rodillas, ir a mi lugar privado y orar y derramarme con Él y darle gracias al Señor. Es la primera acción de gracias, como nosotros, como por ejemplo cuando te sientas con tu plato de comida, lo primero que vamos a hacer es orar al Señor para primeramente bendecir los alimentos y segundo para darle gracias por su provisión, porque si no fuese por Él no tendríamos ni para ese plato de comida. Así que es una gran bendición el poder tener la provisión. También la acción de gracia está ligada completamente a la oración. Entonces, aquí viene otro ejemplo, o la última característica, ya para poder ir cerrando. La última característica es orar en alabanza. Todos sabemos que cantamos para alabar a Dios. Todos sabemos que hacemos los instrumentos, los usamos para alabar a Dios. Pero también la oración es importante, es una parte neurálgica de la alabanza. No puede haber un servicio de alabanza si no hay oración, hermanos. A mí me gusta, ¿verdad? Cuando estos hermanos, cuando cantan y a la vez no han terminado el canto y están combinando con oración y ves aquella adoración completa al Señor en alabanza y oración, están intrínsecamente conectados.
No podemos separarlo. No podemos solo cantar y sin orar. Tiene que haber un momento de oración en la alabanza para el Señor. También vamos a utilizar la Biblia para corroborar lo que estoy diciendo. El ejemplo que les puse aquí, les puse un ejemplo del Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, ¿verdad? En el libro de Nehemías, en el capítulo 11, un lindo capítulo, en el versículo 17, rapidito les voy a contar el contexto de este capítulo, ¿verdad? Cuando todos los principales de las familias de Israel se están juntando y organizando para habitar nuevamente Jerusalén, y a la vez están organizando la alabanza en el templo, y dice así, dice el versículo 17 solamente, y dice, y Matanías, hijo de Macay, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, y el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Baquías, el segundo de entre sus hermanos, y Adá, hijo de Samuel, hijo de Galal, hijo de Jedatún. Entonces dice, empezaban las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Realmente alabamos de una manera íntegra a nuestro Señor cuando estamos no solo cantándole a Él, sino le estamos cantando, estamos orando, y nuestra oración es en acción de gracia. Entonces la alabanza sube como perfume agradable para el Señor. Realmente le estamos mostrando con acciones cuánto lo amamos. Por eso les decía yo al inicio, puede uno tener una relación personal con un Dios al cual yo digo que amo, pero no se lo estoy demostrando. No le estoy hablando, no me estoy comunicando con Él. Realmente nosotros el orar, hermanos, no es más que otra cosa que hablar con Dios. Es saber que es mi Padre, que es el Dios Todopoderoso, Creador del universo, el cual en su misericordia me ha dado la posibilidad de cada uno de nosotros tener una conexión con Él directa, y que cada uno de nosotros tenemos esa libertad y la confianza de saber que Él me está escuchando. Pero también a la vez, por eso lo mencioné, que lamentablemente muchas veces en nuestra vida de pecado, nuestro pecado que está aún presente, aún siendo ya justificados, aún siendo redimidos, sabemos y somos conscientes de que el pecado está presente. Entonces es muy importante, porque el pecado corta la comunicación con el Señor. Entonces, para mejorar la señal, vamos a decirlo así, tenemos que concentrarnos en vivir verdaderamente en santidad. Tenemos que concentrarnos en vivir correctamente según la voluntad del Señor. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero el Señor conoce nuestras intenciones de nuestros corazones, y si la intención de nuestro corazón es hacerlo y vivir correctamente, el Señor va a bendecir todo el tiempo nuestros esfuerzos. Ahora, vimos ahora en este momento que según la Biblia, el Señor nos está escuchando todo el tiempo. ¿A quiénes? A los justos. El Señor es específico. Este mensaje es para la iglesia. El Señor está escuchando a cada uno de nosotros, pero a la vez el Señor quiere que nuestras vidas sean correctas, que vivamos según sus mandamientos, según su voluntad, como Él quiere que los hijos de Dios sean, y no como nosotros quizás pretendemos hacerlo. Entonces, busquemos al Señor en todo tiempo en oración, y realmente, hermanos, es una bendición tremenda saber que Dios me está escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar, no importa dónde vaya, dónde esté, no importa lo que esté haciendo, el Señor siempre va a escucharme. Oremos, hermanos, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, por toda la bendición, Señor, que a través de ese pequeño paseo rápido que acabamos de hacer en tu palabra, Señor, vemos cómo, Señor, tú nos has prometido, Señor, y nos das esa seguridad, ese gozo, saber, Señor, que tú eres ese Dios amoroso que sí me está escuchando cada vez que yo voy a tu palabra, cada vez que estoy en oración, cada vez que en acción de gracia, en alabanza. No importa el motivo, Señor, no importa la situación que estamos atravesando en este momento. Para muchos, en muchos lugares, es un momento de incertidumbre, es un momento de inseguridad. Mas, sin embargo, tu pueblo ahí está siempre orando, Señor, porque sabemos que tú tienes y tenemos la certeza que tú tienes el control de todo, Señor. Tú nos das la seguridad, tú nos das todo, Señor,
Padre, todo lo que viene, Señor, es de ti, Señor. Dice, así como Job, Señor, decía, daremos gracias solo por lo bueno, sino también daremos gracias por lo malo. Pero eso malo que nosotros tomamos o interpretamos como malo es según nuestra propia opinión, pero realmente, Señor, muchas veces tú solamente estás provocando cosas. Tú estás provocando un cambio posiblemente en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar. Hemos visto, Señor, cómo se ha abierto una iglesia en cada hogar, Señor. Los templos se cerraron, pero se abrieron iglesias en cada hogar. Son millones de iglesias que han estado orando, Señor, día y día, Señor, a ti, Padre amado, buscándote, pidiéndote, suplicándote, Señor. Padre, yo sé que también cuando tú estás moviendo tu mano en castigo, Señor, o para hacer tu justicia, Señor, también tú nos dices que nos estemos tranquilos, Padre amado, y que también no debemos de orar muchas veces por algunas cosas. Más sin embargo, Padre, gracias porque hemos podido orar en esta noche por los enfermos. Hemos podido orar, Señor, por las necesidades económicas. Hemos podido orar por todas las necesidades de diferentes índoles, Señor. Así como escuchaba a mi hermana Alicia orando con tanta alegría, con tanto amor, dándote gracias por haber visto a su nietecita. Padre Santo, hay cosas que tal vez para nosotros quizás no tienen mucho significado, pero para otros sí, para ti mismo, Señor. Nosotros nos gozamos, Señor, en tu presencia, Padre amado, y tengamos conciencia plena, Señor, de que cada vez que oramos, así como lo dice tu palabra ahí en Primera de Tesalonicenses, es con gozo, porque tú nos has dado ese gozo, Padre Santo. El solo hecho saber, Padre amado, que la condenación ya no es para nosotros. Padre, también te pido por todas esas almas perdidas, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la voluntad, Señor, de seguir expandiendo, Señor, tu reino a través de tu evangelio, Señor. Ayuda a todos esos misioneros, ayuda a todos los hermanos, Señor, que de alguna manera están queriendo llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que siempre sea de una manera santa, Señor, de manera sana, Señor, a través de tu palabra únicamente, Señor, y no a través de las ideas de hombres, Señor. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén. Si hay nubes negras en tu andar, si tus ensueños falta por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, si no ves brillar del sol su luz, quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús,
esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da.